noches. Vamos a intentar un poquito entender el por qué algunos proyectos han subido como han subido durante el 2023. No han sido todos, han sido pocos los que han tenido un crecimiento importante, por llamarlo de una manera, y vamos a tratar de entender un poquito a nivel gráfico lo que es la estructura del gráfico, por qué se dio este movimiento, y lo vamos a tratar de complementar un poquito con lo que vienen siendo los fundamentales o las noticias más relevantes. Como esto va a ser en gráfico semanal, para tener una visión mucho más amplia, aquí las noticias normales, por llamarlo de una manera, o las noticias del día a día no impactan tanto en los movimientos. Más sin embargo, lo que viene siendo una noticia más trascendental o un fundamental, como se conoce comúnmente en las criptos, esas sí tienen una repercusión importante y un impacto en el precio directamente. Entonces, vamos a empezar por las básicas. Vamos a agarrar 10 proyectos importantes. No significa que estos sean los más importantes. Los escogí para que tengan un patrón similar, un patrón de que le haya dado ganancias a sus inversores en los últimos semanas, en los últimos meses. Entonces, obviamente, con el primero que tenemos que empezar es con Bitcoin. Aquí no hay mucho que ver, no hay mucha discusión. Bitcoin es la blockchain y la criptomoneda número 1, es la que tiene la mayor capitalización. De hecho, yo creo que es importante que empecemos con lo que viene siendo la capitalización o lo que es la dominancia. Y aquí lo vemos. ¿Qué es la dominancia? ¿O a qué le llamamos dominancia en el mercado cripto? Bueno, pues no es otra cosa más que al porcentaje del dinero que se encuentra metido en el mercado cripto, qué porcentaje tiene Bitcoin y qué porcentaje tienen las altcoins. Aquí, si se fijan, todo esto es en gráfico semanal. Todo lo que vamos a analizar es gráfico semanal, al menos de que alguien de ustedes quiera que veamos en temporalidades pequeñas, ya ustedes me avisan. Pero, por ejemplo, trazamos este recuadro hasta aquí y nos damos cuenta de en lo que viene siendo análisis de los gráficos. A esto se le conoce como un lateral o una zona de consolidación. ¿Por qué? Porque se mueve en un rango predeterminado hacia arriba y hacia abajo. No se sale del rango. Entonces, este rango, ¿en cuál estábamos? Estábamos desde los 40 hasta los 47. Quiere decir que de cada $1,000 que están dentro del mercado, entre $40 y $47 estaban en Bitcoin. ¿Desde cuándo? Desde abril del 2021, prácticamente hasta febrero del 2023. Entonces, en resumidas cuentas, la dominancia de Bitcoin se mantuvo relativamente estable en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando empieza a aumentar lo que viene siendo la dominancia de Bitcoin, pues obviamente significa que la exposición del capital se inclina hacia Bitcoin. Y ese capital sale de las altcoins y se va a Bitcoin. Y entonces Bitcoin empieza a subir. ¿Okay? Entonces, sube durante todo el 2023 y eso es lo que nos da. Si ahorita, por ejemplo, me voy al gráfico de Bitcoin, esta subida en la dominancia la vamos a ver reflejada también en lo que viene siendo la subida del precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el precio se va a mover en base a oferta y demanda. Mayor oferta o mayor demanda, mejor dicho, entra más capital, sube el precio, sube la dominancia. Normalmente en los periodos de bear market o lo que es el mercado bajista, todas las criptomonedas, normalmente la mayoría de las criptomonedas caen o se mantienen relativamente estables a la baja. ¿Qué significa esto? Que siempre que hay una finalización de un mercado bajista y damos inicio a lo que viene siendo un mercado alcista, siempre Bitcoin es el primero que sube. Siempre. ¿Por qué? Por esto que estamos mirando aquí. Por la dominancia. Sube la dominancia, sube Bitcoin. Normalmente aquí, yo creo que aquí todavía va a subir un poquito más. No creo que se estacione aquí. Yo creo que la dominancia puede llegar a esta zona de aquí, que vendría siendo más o menos entre un 58 y un 60%. Cuando lleguemos más o menos a esta área, lo voy a poner desde el 57 más o menos.
Cuando la dominancia llegue a estas zonas, que es una dominancia alta para lo que viene siendo Bitcoin, obviamente si nos vamos al histórico hacia atrás, la dominancia anda por arriba del 70, incluso por arriba del 90. ¿Por qué? Porque el mercado era muy joven y prácticamente era Bitcoin y poquitas cripto más. Ahorita hay muchísimas criptos, muchísimos tokens, entonces el capital está mucho más distribuido. Aún así, el porcentaje que está dentro de Bitcoin es muy alto. Entonces, ojo, esta es una proyección que yo tengo a mediano plazo para la dominancia. Yo creo que en el primer semestre del 2024 podríamos ver esta dominancia llegar a niveles de entre el 57 y el 60%, y aquí, cuando lleguemos a esta zona, creo yo que la dominancia va a empezar a caer. La dominancia va a caer y yo creo que se va a establecer más o menos en esta zona, más o menos, entre los 44, 46%. Cuando sucede esto, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en el mercado? Es muy simple. Ahorita, por ejemplo, si nosotros, ahorita que hagamos las gráficas, lo vamos a ver. Sube Bitcoin y el resto de criptomonedas no sube. Empiezan a subir algunas, pero esporádicamente. Sube Solana, retrocede, sube un poquito Polkadot, retrocede, sube un poquito Chainlink, pero la que es más constante es Bitcoin. Cuando llega a estos niveles de dominancia, se estabiliza y empieza a caer. Cuando la dominancia de Bitcoin hace esto, no significa que el precio de Bitcoin vaya a caer. Significa que se va a quedar haciendo un lateral, se va a quedar haciendo un rango parecido a esto. Obviamente, creo yo que eso sería por encima de los $50,000. Pero va a ser un lateral importante por un par de meses, quizás 3 meses. Y ahí es cuando daría inicio lo que conocemos como alt season. ¿Por qué? Porque el capital, este 60% de cada $1,000 o de cada dólar que hay en el mercado, 60 los tiene Bitcoin. La gente dice, ok, Bitcoin ya subió, voy a tomar ganancias. Esa toma de ganancias que hace la gente, no lo saca y se lo lleva al banco. Lo saca y hace una migración a lo que vienen siendo las altcoins. Y aquí es cuando inicia lo que viene siendo la alt season. ¿Qué es una alt season para quienes no la han vivido? Todas las criptos suben. Todas. Pero suben con ganas. Criptomonedas que en un solo día te pueden hacer un por 2, un por 3, retroceden un poquito y siguen subiendo, se ven crecimientos totalmente parabólicos en todas las criptomonedas, en todas, excepto Bitcoin. Bitcoin se mantiene estable, se mantiene lateralizando y no es otra cosa más que la migración de este capital que se encuentra aquí hacia las altcoins. Entonces, esto es lo que sucedió durante todo el 2023, este lateral, y, 2021, 2022, todo este lateral. Aquí en 2023 empezamos a aumentar la dominancia y ahorita lo vamos a ver reflejado en el precio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que haya quedado ahí, a lo mejor que no se haya entendido sobre la dominancia. No se los comenté, pero cualquiera me puede detener y tratamos de resolver algunas dudas si es que las puedo resolver, claro. No sé si con la dominancia hay alguna duda o alguna pregunta. Bueno, dime. Pero ¿podrías explicar otra vez lo de por qué cuando Bitcoin baja las altcoins suben? Ok, no es que Bitcoin baje, esto es dominancia. Si yo me voy aquí, por ejemplo, a TradingView, lo voy a encontrar de esta manera. Es la dominancia, en términos porcentuales, la dominancia de Bitcoin sobre la capitalización total del mercado. Esto no es el precio, esto es el porcentaje que tiene Bitcoin de exposición en el mercado. ¿Qué significa esto? Que de cada dólar, ¿cuántos centavos están en Bitcoin? Y el resto está repartido en las 200,000 criptomonedas y tokens que existen. Eso es lo que está representando este gráfico, la dominancia. Por ejemplo, aquí ahorita tenemos una dominancia del 51.28%. ¿Qué significa esto? Que de cada dólar que está dentro del mercado cripto, 51.28 centavos están en Bitcoin. El resto, los 48.72
centavos restantes están repartidos en el total del resto de criptomonedas entre todas. Entonces, Bitcoin tiene aquí más de la mitad. ¿Qué quiere decir? Por ponerles un ejemplo, ahorita, a ver, lo tengo por aquí, voy a abrir otra pantalla. Por ejemplo, si yo me vengo aquí y quiero ver el market cap, este es el market cap. Al día de hoy, el mercado cripto, ahorita en este momento, tiene 1.612 trillones de dólares dentro del mercado. Bueno, pues de esos 1.600 millones de dólares, el 51% están en Bitcoin. El resto está repartido en todas las criptos restantes. ¿Ok? Entonces, eso es la dominancia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Durante parte del 2021 y el 2022, la dominancia se mantuvo en este rango, entre los 40 y los 47. Estos son porcentajes, entre el 40 y 47%. Quiere decir que de todo el mercado, de toda la capitalización del mercado, entre 40 y 47 centavos eran de Bitcoin y el resto eran de altcoin. Bueno, cuando Bitcoin este año empieza a subir el precio porque empieza a aumentar lo que viene siendo la dominancia. Si se fijan, llegamos hasta un 55%. Yo creo que durante el primer semestre del 2024, yo creo que la dominancia de Bitcoin puede llegar a esta zona, entre los 58 y los 60% de la dominancia. Cuando esto suceda, normalmente, y les voy a explicar el por qué. Miren, si yo extiendo esta gráfica hasta acá, nos vamos a dar cuenta, aquí, por ejemplo, no hay nada que lo detenga. Aquí sí, estos se le conocen como resistencias. Así como aquí por la parte baja se le conocen como soportes. Quiere decir que eso te detiene una caída y acá te detiene una subida. ¿Ok? Bueno, pues cuando llegue más o menos a esta área, entre los 58 y 60% de dominancia, Bitcoin normalmente creo yo que va a andar entre los 50 a 60 mil dólares. Ahí es muy probable que Bitcoin haga un rango, no que vaya a caer, simplemente que deje de subir, ¿ok? Cuando Bitcoin deje de subir es donde entra la psicología de la gente o de los inversores. Normalmente Bitcoin sube, vamos a poner, si hubo gente que compró Bitcoin en 20,000, sube a 60,000, ya hizo un por 3 de su inversión. Entonces, ¿qué es lo que hace esa gente? Se da cuenta que Bitcoin está lateralizando o se queda haciendo un rango y saca liquidez de Bitcoin y la migra a las altcoins. No es que Bitcoin vaya a caer cuando suceda eso. Lo que sucede es lo que les comentaba ahorita, que este tipo de subidas de la dominancia, después vamos a tener una caída en la dominancia que probablemente nos lleve a niveles de entre 40 y más o menos por aquí va a quedar entre los 44 y 46% de Bitcoin. El resto, todo este capital que va a migrar a las altcoins y es donde empieza lo que le conocemos como alt season. En un alt season, absolutamente todas las criptos empiezan a subir. Si nos fijamos ahorita, por ejemplo, que la dominancia de Bitcoin es muy alta, sube solamente Bitcoin y suben algunas monedas de manera esporádica, que ahorita son las monedas que vamos a revisar y vamos a revisar el porqué. Pero si nos vamos a un global, no están subiendo todas. Prácticamente suben todas las altcoins, excepto Bitcoin. Bitcoin se mantiene normalmente estático, se mantiene en un rango, a lo mejor entre 50, 60 mil dólares se está moviendo, y las otras criptos es cuando te hacen un por 5, un por 10, cuando proyectos con baja capitalización, va a haber proyectos que te van a hacer 50x, 100x, y te lo van a hacer en un par de meses, 3, 4 meses. El tiempo que dure ese rango de Bitcoin es el tiempo que todas las altcoins van a explotar. Y ahí es donde empieza lo que le conocemos como alt season. No sé si quedó clara la duda o si quieren que explique un poquito más de esto. Sí, está claro. Ok, bueno, entonces nos vamos a pasar a lo que viene siendo el gráfico de Bitcoin. Y esto que estamos mirando aquí con de la dominancia, exactamente así lo vamos a ver ahorita reflejado en el precio. Igual vamos a
empezar con Vitos, lo sigue. A ver, lo que comentábamos ahorita, enero del 2023, vamos a revisar un poquito patrones. Aquí, por ejemplo, era cuando el mercado estaba rojo, o sea, toda la gente tenía miedo, toda la gente esperaba que Bitcoin cayera de $10,000. ¿Existía la probabilidad de que lo hicieran? Había unas probabilidades altas en ese momento de que Bitcoin llegara aquí. Existía la probabilidad, pero ojo, todos los análisis son basados en probabilidades, no en certezas. Aquí existía la probabilidad, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros teníamos una divergencia bajista confirmada y muy marcada. Esto es una divergencia bajista. Así es como se ve. En el 2021, una divergencia bajista, que es esta de aquí, y el precio cayó. Es donde inició lo que viene siendo el invierno o el bear market. ¿Ok? Bueno. Aquí, para inicios del 2023, teníamos una divergencia alcista. Así como en esta divergencia el precio cayó, había probabilidades de que con este patrón de divergencia alcista el precio subiera. Normalmente los patrones son de un solo movimiento. Era de llegar a la media y probablemente seguir cayendo. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo voy a poner acá. Si se fijan, me voy a regresar a esta parte para mirarlo. Si se fijan aquí, estamos en la misma fecha. Aquí cuando empieza a subir, es la primera semana de enero del 2023. Aquí prácticamente es la primera semana de enero del 2023. Empieza a subir la dominancia en esta parte. Aquí empieza a subir y el precio, veamos qué es lo que hace. Empieza a subir, sube, llega a la media, el patrón sigue desarrollándose. Y prácticamente sigue desarrollándose hasta confirmar lo que se conoce como un cambio de tendencia. Eso es un cambio de tendencia. Ahí ya Bitcoin deja de ser bajista y inicia lo que viene siendo una tendencia alcista. Ojo, no nos confundamos, todavía no inicia el bull run, o lo que conocemos bull run, pero hasta aquí Bitcoin lo hizo perfectamente bien. Aquí, si se fijan aquí, este patrón rompe lo que viene siendo la tendencia bajista, y cuando el precio se queda por arriba de las medias móviles, se desarrolla un patrón bajista y el precio se mantiene por arriba. Ahí es donde ya prácticamente está confirmando el mercado alcista. Entonces, a nivel gráfico, esto es la explicación del por qué Bitcoin empezó a subir a partir de enero del 2023. A nivel gráfico, hay sucesos que provocaron este tipo de movimientos y ahorita lo vamos a ver. Pero a nivel gráfico, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de este patrón que tuvimos? Dice que no. Ok, entonces ahorita les voy a explicar lo de los patrones y luego vemos lo que vienen siendo los fundamentales o qué fue lo que hizo que estos movimientos se dieran. Porque hay información que normalmente no conocemos que sí es importante tenerla en mente. Miren, ya dijimos que esta era una divergencia alcista. Normalmente siempre se dan rebotes. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué era lo que estaba sucediendo a nivel fundamental en esta zona? Bueno, a nivel fundamental, aquí se estaba dando una situación muy, muy importante y que podría haber marcado
un antes y un después en el ecosistema. Bitcoin estaba prácticamente con más de un 70% de caída. El máximo que teníamos en el ATH a este mínimo, teníamos más de un 70% de caída o de corrección. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, en la mayoría de los exchanges hay diferente tipo de operaciones. Normalmente la más conocida es el mercado en spot. ¿Qué es el mercado en spot? Que prácticamente tú llegas, compras criptomonedas y recibes criptomonedas. Son tuyas. Hasta ahí estamos todos bien. Pero ¿qué otro mercado te ofrecen la mayoría de los exchanges? Te ofrecen un mercado de derivados o de futuros, como normalmente le conocemos. ¿Qué son los derivados? Los derivados no son otra cosa más que un contrato que te están ofreciendo donde tú dices Bitcoin va a subir o Bitcoin va a bajar, o lo que le conocemos como long o short. Pero tú no estás ni comprando ni vendiendo Bitcoin. Ojo, ni Bitcoin ni ninguna otra cripto. Digo Bitcoin porque es el que estamos analizando. Pero, por ejemplo, mucha gente que tiene poca experiencia cuando mete un long piensa que está comprando criptos. O si mete un short, piensa que está vendiendo criptos. Y no es así. Lo que estás comprando o vendiendo son contratos. No es Bitcoin, es papel. Es un papelito nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué era lo que estaba sucediendo en esta zona? Bueno, cuando un exchange tiene el mercado de derivados, lo que está haciendo es de que está ofreciendo esos contratos, pero esos contratos tienen que tener un respaldo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si yo, pongámosle el nombre que queramos, Soredi es un exchange, entonces Soredi tiene una wallet con, no sé, 100,000 bitcoins. Entonces, tener esos 100,000 bitcoins le da la oportunidad o la posibilidad de que ofrezca productos de derivados. El número de contratos de futuros o de derivados que ofrezca a sus clientes no deben de superar la cantidad de bitcoin que tiene en sus arcas, en sus wallets. ¿Ok? Bueno, dicho esto, aquí, en esta zona de aquí, cuando la mayoría de la gente pensaba o pensábamos, porque yo veía muy probable que viniera a los 9,200. ¿Por qué? Porque, bueno, me metería en otros temas, pero por ejemplo, en esta zona hay un gap, que normalmente los gaps se rellenan. Bueno, no los voy a enredar con otros temas, pero había una probabilidad alta de que bajara a los $9,000, entre 9,000 y 12,000. ¿Qué es lo que sucede? Ahí es donde tú haces un análisis a nivel gráfico y lo tienes que complementar con un análisis fundamental. La gente que se estaba metiendo en short aquí, si miráramos un gráfico de todos los short, había arriba de un 80% de esos contratos de derivados eran de short. ¿Qué significaba eso? Que si el precio hubiera caído a los $9,000, toda esta gente, el 80% de la gente operando futuros, hubiera ganado muchísimo dinero. ¿Dinero de quién? Dinero del exchange. ¿Y el exchange con qué dinero o con qué capital iba a tener que responder a estas ganancias de sus usuarios? Con los bitcoins que tienen en resguardo. Entonces, ahí entra un conflicto donde eres juez y parte, donde tú dices, ok, yo tengo los bitcoins, yo sé dónde la gente metió su long o su short, yo sé dónde está su punto de liquidación, yo sé dónde está su stop loss, y ahí es donde entra lo que viene siendo las manipulaciones del mercado. Entonces, aquí era aún siendo muy probable esta caída de Bitcoin, tenías que tomar en cuenta de que si tú metías una posición en short aquí, era muy probable que te iban a liquidar. ¿Por qué? Porque todos los exchange son empresas y están ahí para ganar dinero. No son ONGs ni son hermanitas de la caridad. La gente gana metiendo short aquí, el exchange pierde. Y muchos hubieran quebrado. Muchos, me atrevería a decir que más del 60-70% de los exchange hubieran quebrado. Y creo que el primero que hubiera quebrado hubiera sido Binance, por el volumen que maneja de opciones. Entonces,
¿Qué fue lo que sucedió? Ya lo vimos. El precio empezó a subir. Aquí se dieron liquidaciones de cientos de miles de millones de dólares en futuros y el precio empezó a subir y el patrón acompañó. El patrón acompañó y ya sabemos lo que sucedió. ¿Qué otros sucesos? Bueno, no sé si quedó claro lo de los exchange y lo de los futuros en este punto. Yo tengo una duda. A ver. Cuando habla usted del contrato, que si es short o si es long, ¿se refiere a que se puede ver como si fuera una apuesta? Estoy apostando, no estoy comprando, estoy apostando si va a ser un short o si va a ser un long. Sí, básicamente sí. A ver, es una manera muy simple de explicarlo. Sí, prácticamente tú estás apostando a que va a subir o que va a bajar. ¿Qué es lo que hay que agregarle a esa explicación? El apalancamiento. Tú tienes la posibilidad de apalancarte. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tú metes $100 y agarras un apalancamiento de 10x, significa que tú le metes $100 y el exchange te presta $1,000 más. ¿Ok? Entonces, esos $1,000 que te presta, los respalda con las wallets o con los bitcoins reales que ellos tienen. Por eso es de que aquí, si el precio hubiera caído, los exchange quiebran, porque esos bitcoins que respaldan el dinero que te prestaron para el apalancamiento, ellos tienen que vender esos bitcoins, y si es el long, es lo mismo. Entonces, el apalancamiento en bitcoin, en Binance, por ejemplo, o en BinX, que es lo que yo normalmente uso, el apalancamiento llega hasta 125x. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que yo meto, ellos me pueden prestar hasta $125 más. O sea, imagínate, a mí me tocó ver una posición de una persona en Corea, bueno, no recuerdo si fue en Corea o en Japón, metió un long con $1,000,000. No recuerdo el apalancamiento, las X que le metió, y lo perdió. Lo perdió como en cuestión de 20 minutos. Les pongo el ejemplo para que se den una idea de la magnitud de las cantidades que estamos hablando. Entonces, hay gente que utiliza mucho apalancamiento. Ese apalancamiento tiene que estar respaldado por criptomonedas reales. Entonces, en un mercado bajista, en la parte más baja de un mercado, cuando Bitcoin ya bajó más de un 70%, es de alto riesgo operar short. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú ganes significaría que los exchanges van a quebrar. Entonces, digamos que ellos son juez y parte y es muy complicado que te dejen ganar en esta, que sube o que baja. Pero, espérame un poquito, ¿eh? Ok. Mira, eso es lo que está explicando él es esto. Cuando tú vas a hacer una apuesta a subir o bajar una criptomoneda que sea, te están hablando de Bitcoin, pero puede ser cualquier otra, ¿sabes? Tú buscas un par y el par tú dices, ok, yo tengo una moneda, tengo un USDT, que es una moneda estable, no tengo Bitcoin, la apuesto al futuro de Bitcoin, pero apuesto en mis USDTs y voy a ganar USDTs o voy a perder mis USDTs. No quiere decir que voy a ganar o perder Bitcoin. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. La otra es, tú apuestas $100 y le dices, oh, yo voy a apostar a que Bitcoin va a subir. Y le pones un rango. Eso ya lo verían más a detalle, pero le pones un rango. El precio que está y hasta cuánto va a subir. Entonces dices, yo le voy a apostar a 100x. Ahorita lo que dijo, ¿no? Que voy a jugar con esas cantidades. Si tú apuestas $100 a 100x y dices que Bitcoin va a llegar a, o la cripto va a llegar a un punto que tú le pongas, lo vas a multiplicar por 100 y te va a dar una ganancia. Entonces, en total vas a recibir 10,000. ¿Sí? Pero si tú tienes 100 y lo multiplicas por 100 para ganar eso, tienes que tener un respaldo, porque en este caso el exchange lo que hace, dice, ok, tú me cuestas 100 y lo vas a multiplicar en cantidad de veces. Si empieza a subir, si estás apostando hacia un long y empieza a subir, empiezas a ganar en proporción. Si llega al punto que tú quieres, se liquida y te da toda esa utilidad. Pero si empieza a bajar en proporción. Entonces, si se supera tus 100, él dice, ¿dónde tienes lo demás? Para que tú puedas meter un long de 100x, te vas a ganar 10,000, tienes que tener esto en tu cuenta. Si no, no puedes. Entonces, como está en el blockchain, ellos por eso deben de, cuando explicaba las transacciones, que va y revisa, tiene la cantidad de dinero para que el contrato se lleve a cabo. Sí. Y de lo que estaba explicando él es, cuando tú haces esto, tú metes una posición
Y esa posición, al ser un exchange, es una base de datos, una lista de procesos abajo, y él se mete a lo que se llama, nosotros lo conocemos como query, que es correr un proceso en el que me diga qué es lo que está pendiente porque se ejecute. Sale una lista de transacciones y dice, mira, si sumo todo esto voy a perder tanto dinero, mejor lo saco. Esa es la manipulación. Es muy difícil que el exchange quiera. Pues como dicen en el casino, ¿no? La casa nunca La pierde. casa nunca pierde. ¿Viste? Ajá. Básicamente es lo mismo. Creo que tenía una pregunta extra. Pero entonces puede ser manipulado para que lo pierdas. Es que no es que pueda, es manipulado para que pierdas. El detalle nada más de esto es que, por ejemplo, el ejercicio que ponía Eloy es, la mayoría de la gente pensó que iba a caer. Entonces el exchange puede ver todas las posiciones abiertas y saca una balanza y dice, mira, si liquido todos los shorts, recuperaste dinero. Si liquido todos los long, recuperaste dinero. Es decir, si liquido lo que le están apostando al futuro de Bitcoin que va a caer, recibo este dinero. Si liquido los que creen que va a subir, recibo esto. Entonces, cuando pasa esa situación, saca a los que le apostaron que iba a perder, pero también los que apostaban que iba a ganar se llevan una recompensa. Pero eso es una balanza. Los ellos dijeron, hay más apostando que va a caer, los liquido, agarro ese dinero, le reparto con los que creen que van a subir y lo demás me lo. Listo. Bueno, entonces eso fue lo que sucedió, eso es como estaba el mercado en esta parte y del por qué estos movimientos empezaron a darse. Otro momento importante que yo creo que es el que más impacto ha tenido, no solamente en Bitcoin, sino en todo lo que viene siendo el movimiento de las cripto, es lo que viene siendo la solicitud de ETFs por parte de los fondos de inversión. ¿Qué es un ETF? Un ETF prácticamente es una bolsa de un producto que los fondos de inversión le ofrecen a sus clientes. Básicamente eso es un ETF. Es como decirles, ¿sabes qué? Tú no puedes comprarte un barril de petróleo, yo voy a comprar una pipa y el barril te vendo una fracción de la pipa equivalente al barril que tú quieres comprar. Eso básicamente a grandes rasgos es un ETF. Entonces, aquí sucedió, y voy a poner este ejemplo de lo que viene siendo nuevamente lo que es la manipulación del mercado. Se solicitó desde junio más o menos, se solicitó lo que viene siendo el ETF. Es un ETF en spot. Ya hemos tenido solicitudes de ETFs, pero han sido ETFs de futuros, que es lo que estamos platicando ahorita de los exchanges. Los exchanges prácticamente, la operación de futuros vendría siendo como un ETF lo que ofrecen, son contratos. La diferencia con los ETFs que se están solicitando ahorita es que estos son ETFs en spot o al contado. ¿Qué quiere decir? Que el fondo de inversión tiene que tener los bitcoins reales para poder ofrecerle a sus clientes esa inversión. Eso es muy importante para el ecosistema. Eso te habla de que las instituciones y principalmente los fondos de inversión, que son los que controlan la economía global, diría yo, ya voltearon a ver a Bitcoin y prácticamente lo van a comprar. Por poner un ejemplo, aquí, esta velita de aquí, a ver, no, creo que no fue esta, fue esta de acá. Creo que fue esta vela. Parece que es chica, pero no tanto. Sí, esta es. Esta vela verde que vemos aquí se dio en un momento de manipulación. No sé si recuerden, por ahí de finales de septiembre, principios de octubre, hubo un día que salió la noticia en Cointelegraph que dijeron que ya se había aprobado el ETF de Bitcoin, algo que era totalmente falso. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió que esta empresa Cointelegraph, que se supone que es un de baja y que se supone que todavía debería de seguir cayendo, ellos metieron una posición de 50x en long con $50,000. Ponen esa posición de long y justo en ese momento lanzan la noticia de que el ETF de BlackRock se había aprobado. Inmediatamente el mercado reacciona, sacan esta velita. Es una velita pequeña, pero se los pongo como ejemplo para dimensionar las cosas. En menos de 15 minutos
cerraron la posición con más de $2,5 millones de ganancia. ¿Podrías explicar qué es un ETF, por favor? Un ETF básicamente es, vamos a poner un ejemplo de cómo funcionan los fondos de inversión. Los ETF normalmente, los ETF son parte de los servicios que ofrece o de los productos que ofrecen los fondos de inversión en lo que es el mercado regulado. Por poner un ejemplo, si yo me abro una cuenta con un broker, yo puedo comprar acciones. Yo puedo comprar acciones de Tesla, puedo comprar de Google o de Alphabet, normalmente se le conoce en bolsa, puedo comprar de Pemex, puedo comprar de Amazon, de Spotify, las puedo comprar de manera individual. ¿Okay? Hay un sector o un amplio sector de inversores que dice, ok, yo quisiera comprar acciones de 20 acciones, de 20 empresas diferentes, pero no me alcanza el dinero, o sea, quisiera comprar de todas, pero no tengo suficiente capital. Entonces, ¿qué hacen los fondos de inversión? Hacen prácticamente un pool, a lo que le llaman ETF. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, el S&P 500, el Nasdaq o el Dow Jones, eso es lo que vienen siendo. Por ejemplo, el S&P 500 no es otra cosa más que un ETF que engloba una canasta con las 500 empresas más importantes del mercado. Entonces, si tú compras una acción del S&P 500, esa acción representa a una fracción de esas 500 empresas, ¿ok? Si tú compras una del Nasdaq, tú estás comprando una acción que representa una fracción del top 100 de las empresas. Si tú compras un ETF en el Dow Jones, tú estás comprando una acción que representa una fracción del top 30 de las empresas más importantes. Bueno, con Bitcoin es exactamente lo mismo, pero aquí solamente es Bitcoin. ¿Por qué? Porque como Bitcoin está dentro de un mercado no regulado, la SEC no le permite, entre comillas, se supone que no le permite a los inversores comprar Bitcoin, porque no está regulado. Entonces, como no está regulado todavía, ¿qué es lo que hacen los fondos de inversión? Crean un ETF y les ofrecen ese ETF a sus clientes. Entonces, los clientes de BlackRock, por ejemplo, no van a ir y no se van a ir a meter a Binance, a Coinbase, mucho menos se van a ir a PancakeSwap o a Uniswap, porque para ellos operar en una DApp descentralizada, imagínate un inversor que tenga millones de dólares. Una persona con un capital importante quiere menos riesgos, aunque tenga menor ganancia, pero le gusta correr menos riesgos. Entonces no te va a ir y se va a meter a un exchange que puede ser hackeado, no se va a ir y se va a meter a comprar en una DApp de X blockchain que la vayan a hackear, que le vayan a robar su capital. Entonces, ¿qué es lo que prefieren ellos? Ellos le solicitan al broker o le solicitan al fondo de inversión y le dicen, ¿sabes qué? Me interesa Bitcoin y yo quiero Bitcoin. Entonces, el fondo de inversión lo que hace es que solicita ante la SEC un permiso para operar Bitcoin mediante un ETF, tener un pool de Bitcoin que le ofrece esas participaciones a sus clientes. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es un ETF. No sé si quedó claro o hay alguna duda con eso. Sí quedó claro. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza lo que viene siendo la solicitud de los ETF, se empieza a correr la noticia, empieza a circular prácticamente en todos los portales y empieza la gente a caer en FOMO. ¿Por qué? Porque el hecho de que entren los fondos de inversión a comprar Bitcoin, significa que el precio va a subir. Ya lo miramos en pláticas pasadas que hemos tenido. Bitcoin haya arriba de 19 millones y medio de Bitcoin ya minados. ¿Okay? De esos 19 millones y medio, creo que ahorita van arriba de 2 millones que están perdidos. Esos jamás se van a recuperar. Y el resto de Bitcoin, que prácticamente es poco menos de 1,5 millones por minar, se van a minar desde aquí hasta el 2140. Entonces, hay pocos Bitcoin en circulación. Si vemos las noticias o las últimas noticias de las últimas semanas, desde que se aprobó la solicitud de este ETF, los exchange han ido bajando la cantidad de Bitcoin en sus wallets. Entonces, cada vez hay menos demanda, menos oferta, el precio se empieza a mover hacia arriba. Entonces, para el precio de Bitcoin o para el movimiento que tuvo Bitcoin durante el 2023, que comprende toda esta zona, a nivel gráfico ya vimos qué es lo que sucedió y a nivel fundamental, lo principal es la ruptura de estructura y fin del mercado bajista y la aprobación de la solicitud del ETF. Eso es lo que nos tiene ahorita
prácticamente arriba de $40,000. Esto es en Bitcoin. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, o pasamos a ver algunas cripto que también tuvieron movimientos importantes. No, todo bien. Ok, ¿quieren pedir alguna cripto importante que tengan por ahí que quieran ver, que haya subido bastante, o yo le doy a como las traigo? Tienes una hora, si te alcanza así como lo traes. Vale. Ok, vamos. A ver, vamos a empezar con XRP. Igual, a nivel gráfico. Prácticamente esto empieza a partir de aquí. A partir de aquí. A partir de lo que viene siendo marzo del 2023. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo mismo que sucedió en Bitcoin. La mayoría de las criptomonedas va a replicar hasta cierto punto lo que hace Bitcoin. Veníamos en un rango, el patrón empieza a terminar, se da el cambio de tendencia y el precio, si bien no se ha disparado como tal, ha tenido los intentos de subir, pero si nos vamos a términos porcentuales, la subida ha sido importante. De un mínimo que traíamos, que llegó a tener 30 centavos, prácticamente llegó a los 95 centavos, que fue más de 3x. Es lo que hizo en el 2023. ¿A qué se debe este 3x que hizo XRP? Es muy simple. XRP es la blockchain que están utilizando los bancos centrales para implementar lo que viene siendo la CBDC. Ya lo hemos hablado, ya lo sabemos, son las monedas digitales de los bancos centrales. Van a correr en blockchain y la blockchain que van a utilizar básicamente es la XRP. Va a haber otras más, pero la principal va a ser XRP. Entonces, esta subida, esta 3X que hizo durante el 2023, es por eso. Entró en lo que viene siendo el ISO 222, que es lo que te habla de lo que viene siendo las CBDCs. Las CBDCs es lo que va a sustituir al sistema SWIFT, el sistema de mensajería financiera que tienen entre bancos. Entonces, aquí, por ejemplo, el precio, o mejor dicho, el ADX apenas se está agarrando fuerza, todavía tiene direccionalidad alcista. Yo creo que en los próximos, ¿qué será? 2 o 3 meses. Yo creo que en el primer trimestre, yo creo que antes, yo creo que entre enero y febrero es muy probable que a XRP lo veamos en $1 por aquí. Tranquilamente, más o menos. Entonces, esta cripto, en cuanto salga una CBDC de un banco importante, de un país importante, esta cripto va a ser muy explosivo el movimiento que va a tener. Yo creo que el primer movimiento lo llevaría a $1 y de ahí para arriba en un bull run yo creo que puede llegar tranquilamente a los $4 o $5. No sé si hay alguna pregunta sobre XRP. Otra cosa relevante, por ejemplo, de XRP o de Ripple, que es la blockchain de ellos. XRP es la moneda, Ripple es la blockchain. Esta gente que está detrás del proyecto de Ripple tienen desde el 2018 que ya no asisten a ningún evento cripto en el mundo. Ya no van ni a congresos, ya no van ni a simposios, ya no van a nada cripto. ¿Pero a qué es a lo que van? Al foro de Davos, a las reuniones del G7, del G20. ¿Por qué? Porque es la blockchain que han seleccionado para lanzar la CBDC y básicamente, prácticamente ya es una blockchain, entre comillas lo voy a decir, casi gubernamental. Entonces, a eso se debe la subida de que ha tenido de 3X y lo que va a seguir subiendo. ¿Alguna pregunta de XRP? Dice que todo bien. Ok, nada para hacer el comentario de su mínimo que tuvo a principios de 2023 para llegar a su ATH, esta cripto hace 5X prácticamente. Entonces, va bastante bien. Es la CBDC y participación institucional. Vamos a pasar con otra. Vamos a ver. Esto le va a buscar a Dan por Helium. A ver, Helium o HNT. Igual. Si nos vamos, por ejemplo, este fue más tardío. Lo que vino siendo la explosión que tuvo, prácticamente el movimiento inicia desde aquí, pero prácticamente se queda en un leve intento, más o menos aquí. Helium viene con una caída
muy fea, lo voy a partir de esta manera. Helium viene con una caída. Pocos gráficos pueden estar tan feos a nivel técnico como Helium. ¿Por qué? Porque prácticamente Helium, desde que se lista, o mejor dicho, que llega al ATH, que fueron de $65, empieza en una caída muy agresiva, muy agresiva. Si se fijan, se viene por debajo de la media de la línea azul y mucho muy abajo de la línea marrón. Empieza a tener problemas, incluso dejan de tenerla listada en exchanges importantes, la sacaron de Binance. Entonces, si ustedes me hubieran preguntado aquí, en este momento, que de hecho sí me preguntó Adán aquí más o menos en esta zona qué opinaba de Helium, y yo le dije que estaba jodida esta cripto. Y a nivel técnico podríamos decir que sí estaba jodida, o sea, se veía mal. Aquí no hay ninguna herramienta técnica para pensar que va a subir. Tiene dirección bajista, tiene fuerza bajista, el precio te confirma la tendencia bajista y no hay ninguna herramienta técnica para pensar que va a subir. Pues sin embargo, ¿qué es lo que hace? Empieza a subir. Empieza con el primer intento. Esto fue prácticamente a partir del segundo semestre del 2023 y empieza a hacer este tipo de movimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, y es lo que hemos comentado en varias ocasiones, una cosa es lo que tú ves a nivel técnico en el gráfico y eso lo tienes que complementar con los fundamentales que te va a dar el estudiar ese proyecto. ¿Ok? Entonces, a nivel técnico, ahí no había ningún indicador que no me hiciera pensar que iba a subir. Más sin embargo, sí había noticias importantes o fundamentales importantes para pensar que iba a subir como subió. Y prácticamente a partir de ahí ha subido cerca de un 800%. Un 775% subió. Y repito, cuando técnicamente no había nada que nos hiciera pensar que iba a subir, hizo prácticamente 8x. Entonces, hay que ver el por qué. Son varias cosas. Anoté las más relevantes porque si no me iba a extender demasiado. Lo principal, el halving. HNT presenta un halving similar al de Bitcoin. Les voy a ser honesto, yo no lo sabía. Pero a mediados del 2023 se redujo la exposición, o mejor dicho, el minteo de HNT en un 50%. Entonces, igual, oferta y demanda. Reducen la exposición al 50%, el precio reacciona hacia arriba. Otra noticia importante dentro del proyecto. Sacaron la wallet, la actualización de su wallet, la 2.08. Tuvo bastante mejoras, tuvo muy buena aceptación. Y igual, impactó en la confianza de la gente, todo eso. La noticia más relevante junto con lo del halving, creo yo, es la migración que hicieron hacia la red de Solana. Otra de las cosas buenas que tiene Helium es escucha a la comunidad, se llevó a consenso, se decidió migrar a Solana y los resultados creo que son más que obvios. Tan es así que otro proyecto de Helium también han reaccionado bastante bien, lo que viene siendo IoT, incluso un token, un tercer token que tienen dentro de su misma red, que viene siendo el de Helium Mobile. Entonces, esos son los fundamentales o los sucesos más relevantes que impactaron en el precio. Insisto, y esto hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando uno va a hacer una inversión, tiene que ver esto. Esto. No tienes que ver el gráfico, tienes que ver los fundamentales. Si el proyecto te gusta, te convence y tú estás convencido de que el proyecto es bueno, el gráfico te debe de importar
muy poquito. En términos porcentuales, yo al gráfico le daría menos, en una valoración del 1 al 10, yo le daría menos de un 3% a lo que es el gráfico y el 70% se lo daría de importancia a lo que viene siendo el proyecto y los fundamentales. ¿Por qué? Por esto que vimos aquí. Aquí no existe un trader en el mundo que te hubiera dicho compra porque aquí va a subir. Y vuelvo a lo mismo, hizo casi 8x. No sé si hay alguna pregunta con HNT. Ok, ojo, voy a aprovechar antes de que se me pase para hacer un comentario, porque normalmente caemos en esos errores. Ojo, que haya subido no significa que va a subir a puras velitas verdes hasta el infinito, ¿eh? Ojo con eso, va a tener sus retrocesos. De hecho, aquí vemos un indicador de un posible retroceso a partir de aquí. ¿Hasta dónde? Un retroceso a esta zona. Aquí queda esto así y aquí otra vez voy a hacer así. Entonces, para la gente que no tiene HNT y la mira que ya subió, no significa que deban de comprar aquí. Significa que deben de venir y esperar el tiempo con paciencia para comprar aquí. No es lo mismo comprar en $8 que comprar en 4. Obviamente lo ideal hubiera sido comprar aquí, pero como no somos adivinos, hay que asumir que no lo hicimos cuando deberíamos. Pues bueno, esperamos un retroceso y compramos. ¿Ok? Se los digo porque es muy común que vemos esto y queremos comprarlo. No, cuando vemos esto no hay que comprar. Hay que monitorear y en los retrocesos comprar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque todos los movimientos son de esta manera. El precio siempre se va a mover en ondas. Entonces, lo ideal es comprar aquí. No compraste aquí no se compra. Te esperas y compras aquí. Y te vas con el movimiento. ¿Ok? Se los digo porque todas las gráficas que voy a poner tienen este patrón. Y en todas es igual. Aquí no se compra. Se espera el retroceso y se incorpora en el movimiento. ¿Alguna pregunta de HNT? Me dijeron que no, ¿verdad? Hay una, pero puedes dejar un poquito la gráfica, la puedes hacer un poquito a la derecha. A la derecha. Sí, la gráfica nada más para que se vea el inicio. Así. Aquí. Sí. Sí. Mira, es una cosa personal. Okay. La moneda llegó hasta 52. ¿Vale? Cuando yo estaba minando esta moneda, yo tenía como 2.500 monedas. Y llegó aquí y todos mis amigos y compañeros vendieron y todo. Y dije, pues, rato vendo, ya que suba más. Pero pasó lo que él dijo. Se salió de Binance y se fue a Kucoin. ¿Viste la gráfica de Kucoin? Pero desde antes ya estaba en otro exchange y tenía más historial. Cuando la puedes poner aquí, ahí está bien. Esta es la Coinex. Sí, esa está mejor. Nosotros, esta estaba más abajo. De hecho, cuando yo entré, ¿no tienes una más vieja? Es lo que estoy buscando. Bueno, en lo que la encuentra, cuando nosotros llegamos a ese proyecto, la moneda costaba $4. Pero el que nos invitó, él estuvo cuando la moneda estaba en centavos. Y él minaba lo mismo que Bitcoin, como 20 monedas diarias. Y de repente pues empezó a subir. Nosotros llegamos cuando estaban en 4, pero minábamos bastante. Esta era más vieja, la de Nex. Ok, esa está bien. Ok. Haz de cuenta, mira. De hecho aquí se ve el precio, pero está en menos de $1. ¿Vale? Entonces, cuando él entró al proyecto, él entró aquí. Nos invitó cuando estaba aquí, en 4, como aquí. Y nosotros empezamos a instalar todos los aparatitos. Y empezó a subir, y llegó hasta acá. Y toda la gente se salió. Pues sí, no, pues me salgo. Bueno, no se salió toda, sino empezaron a vender cuando empezaron a ver lo que le llaman el patrón bajista, ¿no? Yo lo vendí, pero lo que pasó en este bajón es que
los equipos siguen minando. Entonces yo seguía minando y minando. Y empecé a juntar monedas y llegué al punto donde se acabó la minería de HNT y empezó la de IoT y la de móvil, que son otras dos tecnologías por el mismo equipo. Entonces yo me quedé con 4,000 y fracción de monedas. Y estaba aquí hace como unos, será como 3, 4 meses. Dije, las voy a vender. Y así como que, pues ni modo, ¿no? Pero costaban $1. Entonces iban a ser $4,000. Dije, pues ni modo, las vendo y ya. No, dije, ¿sabes qué? No las voy a mover porque era como, ¿sabes qué? Si en su momento no puse el dinero, lo dejé como si no lo tuviera. Entonces los dejé y empezó a subir. Cuando llegó a este punto y vi que subía, pues nomás miraba con mis monitas como para arriba. Entonces llegó al 9, tocó los 9 y vino la misma pregunta, ¿las vendo? Entonces si las vendía eran $30,000. Pero en este entonces, cuando tenía 2,500 y llegó a costar 50 cada una, ¿vale? Llegué a tener como $70,000. Entonces aquí en 30 no vale la pena. Entonces dije, ¿sabes qué? No, mejor me espero, porque al final lo que va a hacer esto es lo que explicaba ahorita él. O sea, va a haber bajadas y subidas que te hacen dudar, pero tiene que ir subiendo más si el proyecto te aporta más cosas. Eso le llaman los fundamentales. Cuando ellos ya sacaron su propia línea telefónica, ya hay datos con esa tecnología y todo. Y algo que estaba viendo hace poquito es que, no voy a hablar mal de otra tecnología, pero salió un teléfono de otra tecnología y fue un fraude. No sirve, ¿sale? No te ríes, y ellos sacaron un SIM y se vendió como pan caliente y hasta ahorita no hay problemas. La gente está a gusto con su SIM. Pagan $20 al mes y tienen datos ilimitados. Puedes ver Netflix todo el día y no pasa nada. Solo en Estados Unidos. Entonces, por el momento. Entonces, eso está haciendo que el token siga subiendo. Entonces, aquí entra mi pregunta, ¿los vendo? Pues no, voy a esperar a ver. Lo único que quiero es que llegue a tocar aquí y si aquí lo vendo, esto se llama punto de equilibrio. En inglés es break-even. Entonces, lo que haces es, de aquí para arriba es ganancia, de aquí para abajo es pérdida. Si yo lo vendo aquí, en esta línea, y llega a despegar a $100, pues qué bueno para los que lo guardaron, pero por lo menos yo recuperé la inversión. ¿Sale? Listo. Ok. Mira, para Helium, durante el 2024 debería de hacer este movimiento. Así. Aquí, yo creo que a partir de aquí ya se viene un retroceso que va a llegar por ahí de los entre 4 y $5. Ahí es otra zona de compra, confirmadísimo. De hecho, yo creo que yo voy a comprar aquí cuando el precio esté más o menos en esta zona y el precio va a seguir subiendo y yo creo que para diciembre estaría llegando a la TH, mínimamente, si no es que superando. Pero este sería el movimiento que en teoría debería de desarrollar durante el 2024. ¿Ok? Me avisa cuando vaya a comprar, por favor. No se me vaya a pasar. Sí, sin problema lo hacemos. Bueno, vamos a ir con la siguiente. Chainlink. A ver, igual. Aquí prácticamente, esto se los voy a poner aquí para mostrarles otra que tiene un patrón parecido. No la traigo anotada porque no ha explotado, pero me voy a adelantar y les voy a hacer el movimiento, voy a hacer la proyección con ustedes, ¿ok? Miren, aquí por ejemplo en Chainlink durante prácticamente más de medio año, desde mayo del 2023, lo que les comentaba de Bitcoin, aquí todavía estuvo muchísimo más marcado. Este es un rango. Esta es una zona de compresión, o sea, el precio prácticamente se movía 50 centavos para arriba, 50 centavos para abajo durante todo el año. Entonces, pasa toda esta zona, pasan patrones alcistas, bajistas y sigue aquí. Cuando sucede esto a nivel gráfico, véanlo de esta manera. Es como si ustedes tuvieran durante mucho tiempo una olla de presión en la lumbre, en el fuego. Así. ¿Qué es lo que sucede? Va a llegar un momento en que la tapadera va a salir reventando, explotando.
Sucede lo mismo con los precios de Bitcoin o de las cripto cuando tienen este patrón. Se van estrechando las medias, pasa el tiempo, se sigue comprimiendo. A esto se le conoce, cuando hay estos rangos, se les conoce como que es una zona de acumulación o una zona de distribución. Cuando te encuentras en la parte baja de un mercado bajista y pasa el tiempo y ya no cae, o sea, pasa un patrón bajista y no cae, y no cae, y no cae, se conoce como una zona de acumulación. ¿Qué quiere decir? Que está entrando dinero al protocolo, está la gente comprando, acumulando, y el precio no sube, aún entrando capital. ¿Por qué? Porque si bien es oferta y demanda, hay que recordar que esto lo regulan algoritmos. O sea, no significa que digas tú, voy a comprar $1 millón de esta cripto y va a subir a tanto con la compra que yo hice. No, o sea, hay algoritmos que entran en juego ahí que están regulando todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es lo que les digo, es como una olla de presión. Llega un punto donde ya la compresión del precio es demasiado y empieza a subir bastante. Entonces, vean lo que hizo Link y ahorita se los voy a mostrar en una que va a ser lo mismo, pero que todavía no lo ha hecho. Entonces, aquí está Link. Ya subió. ¿Qué es lo más relevante o por qué subió? Aparte de la gráfica, aparte de los indicadores gráficos que nos dicen el por qué iba a subir, la utilización de los oráculos. Al final de cuentas, lo principal, lo que más viene o lo que ofrece esta blockchain es la utilización de los oráculos. De esto, Adán, yo creo que es el que podría extenderse un poquito más, pero básicamente es la gran mayoría de los proyectos terminarán utilizando oráculos. ¿Y cuáles son estos? Los de Chainlink. Por eso va a haber muchos proyectos que dentro de sus alianzas siempre va a estar metido Chainlink. Otra cuestión importante o fundamental para este movimiento es cuando prácticamente los bancos de Australia y Nueva Zelanda a mediados de años anuncian la utilización de los oráculos de Chainlink para eficientar o sustituir el sistema SWIFT, que es el intercambio financiero que tienen las bancas. Entonces, esos fueron los fundamentales más importantes durante el año para Chainlink y lo vemos reflejado en el precio. Entonces, eso es lo de Chainlink. Voy a aprovechar aquí y les voy a mostrar un patrón que tiene Chainlink o que tenía Chainlink en esta zona y que hay otra cripto que la tiene y todavía no ha explotado. Chequen esta parte de aquí. Ya no miren el precio, miren esto de aquí de abajo. ¿Se fijan? Este valle verde y este valle rojo terminaron, todos estos valles terminaron, el precio no se mueve. Aquí empieza a formarse un valle verde. El ADX está por la parte baja. El ADX ahorita que le dé a play y que se empieza a mover el precio, el ADX va a empezar a tomar fuerza. Y este pequeñito valle verde va a empezar a subir. Miren. No miren el precio, miren la parte de aquí de abajo para que vean cómo se va moviendo. Aquí agarra fuerza y se empieza a disparar el precio. Esta línea de abajo lo que nos indica es la fuerza del movimiento. Cuando tiene una pendiente positiva y que cruza esta línea horizontal, es cuando el precio tiene mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, fíjense en este patrón que tiene esta cripto al día de hoy. ¿Sí se fijan que es la misma? ¿Sí lo alcanzan a notar? Miran el ADX dónde está. Miran el precio dónde está aquí. Prácticamente pegadito a la media 55. Aquí, en unas semanas, está cripto en Litecoin. Y el movimiento puede llegar tranquilamente, mínimo, debería de llegar a esta zona de aquí. Puede llegar aquí, pero digamos que entre 110 y 130 dólares. Entonces, ahorita que veíamos patrones, los patrones que ya vimos que ya están desarrollados, bueno,
Este patrón todavía no está desarrollado y está a punto de tenerlo. Entonces, aquí es cuando uno se puede adelantar o se debe de adelantar y decir, ok, aquí es donde entro porque ya va a explotar y para arriba. ¿Ok? Entonces, les quería poner ese ejemplo para ver el mismo patrón, una que ya explotó y otra que todavía no ha explotado. Bueno, vamos a ver otra de las que ya explotaron, por ejemplo. AVAX. Lo mismo, igual, es el mismo patrón, se van estrechando las medias, el precio empieza a subir. Esta no ha sido tan explosiva la subida, pero sí ha sido importante, prácticamente 4X. Y los datos más importantes son igual, a partir del segundo semestre de 2023. A partir del segundo semestre hubo una mayor usabilidad de lo que viene siendo la blockchain de Avalanche, que es el nombre de la blockchain. Y otra cosa que fue fundamental es la adopción que tuvo una red social descentralizada que lanzaron dentro de su plataforma, dentro de su blockchain. Esa red social se llama Star Arena. Al final de cuentas, las redes sociales sabemos que jalan mucha gente, tienen mucha difusión, tienen mucha exposición y es lo más trascendente que sucedió durante el segundo semestre con AVAX. Otra que tuvo el mismo patrón, Cardano. A ver, con Cardano pasa algo muy curioso. Esta blockchain, la gente o la ama o la odia. Muy poca gente le es indiferente. O la odian o la aman a Cardano. Tuvo un movimiento importante. Prácticamente pasó de los 25 centavos a llegar a los 65. No ha subido mucho. Prácticamente fue un 170%. Todavía tiene para subir. Aquí le queda fuerza al movimiento. Yo creo que puede llegar probablemente a los 90 centavos antes de tener un retroceso, confirmar el cambio de tendencia. ¿Qué sucedió en Cardano? A ver, Cardano, como les digo, o la odian o la aman. Yo voy a tratar de ser un poquito objetivo, ni posicionarme ni para un lado ni para otro. Cardano, yo creo que es, desde mi punto de vista, una de las blockchains donde la gente baja en silencio. Nunca llaman la atención nunca acaparan reflectores, nunca son portada en los portales de noticias cripto, pero constantemente están lanzando cosas, constantemente están trabajando. Lanzaron sus propios oráculos, lanzaron sus propias stablecoin no sintética, prácticamente están desarrollando DApps o finanzas descentralizadas en África, que ojo con eso, ojo con eso. ¿Por qué? Porque lo que muy poca gente dice o lo que muy poca gente habla es que prácticamente el continente africano, si se meten los gobiernos a las finanzas descentralizadas de la red de Cardano y empiezan a tokenizar commodities, café, azúcar, oro, diamantes, petróleo, todo eso se puede tokenizar, todo eso lo puedes meter en pool de liquidez en las DeFi de Cardano y ojo con ese punto, aumentaron muchísimo lo que viene siendo la robustez de la red, o sea, están en constante crecimiento y constante desarrollo y todo eso en conjunto, a mí, si me preguntan a mí, lo que ha hecho Cardano en lo que fue el 2023 fue mucho para solamente haber subido un 170%. Para mí. Yo creo que va a llegar un momento, como decimos en México, llegará un momento que le hará justicia a la revolución a este proyecto. Y creo yo que no me atrevería a decir que para este próximo rally alcista lo sea, pero yo creo que de aquí al 2028, de aquí al 2030, con la situación económica a nivel mundial y lo que vienen siendo las finanzas descentralizadas, tomando en cuenta la adopción, todo eso, yo creo que a largo plazo Cardano va a ser de las blockchains más fuertes que vamos a tener. Entonces,
Yo creo que esto definitivamente va a seguir subiendo. Y esta tranquilamente va a superar el ATH. El ATH prácticamente está en $3. Esta puede llegar, yo creo que fácil a los $7, $8 tranquilamente para el próximo bull run. Entonces, ojo, esta es de las que trabajan y se habla poco de ellas. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre Cardano o sobre ADA, que es la moneda. Casi no los escucho. Que si puedes explicar un poquito más de las monedas no sintéticas. De las monedas no sintéticas. Ahora sí me agarraron en curva. A ver, hay diferentes tipos de stablecoin, ¿ok? Hay diferentes tipos. Básicamente la diferencia es el respaldo que van a tener. Te pongo un ejemplo. Un stablecoin como Tether o como USDT, se supone que ese protocolo dice que por cada USDT minteado tiene que haber en una bóveda, en algún banco, un billete de $1 depositado. Entonces el respaldo siempre tiene que estar en 1 a 1. Si ustedes me preguntan a mí, yo dudo que eso sea así, pero es lo que dice el white paper y es lo que se conoce. Hay otro tipo de stablecoin que son las algorítmicas. Las algorítmicas son prácticamente cuando el respaldo que tú le das a una criptomoneda es un smart contract que tú creas, donde lo ejecutas con otro tipo de circunstancias. Les pongo un ejemplo, el más conocido, el de UST, cuando lo de Terra Luna. Terra Luna tenía su propio stablecoin, que era una criptomoneda algorítmica. Había un protocolo que regulaba la paridad entre el dólar y lo que viene siendo UST. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Si vendían mucho Terra Luna, ese algoritmo, mediante ese smart contract, lo que hacía es que recompraba Terra Luna con USDT. Y si había un desbalance, tenían otro respaldo en Bitcoin para meter otra vez al juego. Entonces siempre trataban de buscar ese equilibrio. Y el equilibrio lo hacían comprando o vendiendo Terra Luna dependiendo del minteo de UST. Esas son las algorítmicas. Las sintéticas, ahí sí te la voy a deber porque no lo traigo en la cabeza. Aquí se lo explico, pero... A ver, mira, échale, porque me agarró el curva con la sintética. No hay problema. Las monedas sintéticas son aquellas que se le dan a las personas como una contribución por algo que tú estás haciendo por ellas, es decir, se usan como recompensas, por ejemplo, y tú puedes tener una cantidad de monedas en tu billetera, pero no tienen un valor. ¿Qué significa eso? Que no tienen un par como con USDT para decirle cuántas monedas sintéticas serían $1 de USDT o una moneda de USDT. No tienen ese valor. El valor se lo da el par de en este caso, la blockchain que te está haciendo la recompensa. Entonces, no tiene un valor por sí misma porque no lo puedes cambiar por dinero. Tienes que cambiar por otra y esa otra por dinero. ¿Sale? Se usan como recompensas. ¿Por qué? Porque como no tienen un valor, te pueden dar un montón y ellos deciden por cuántas monedas te lo aceptan por una que sí tenga valor y te puede estar jugando con, a veces vale más, a veces vale menos, dependiendo de cuántas hay en circulación. Solo se puede cambiar por una cripto, es decir, la blockchain que te da una recompensa, como ahorita los SLP son las de Solana, te da una recompensa y lo puedes cambiar por la cripto de Solana, en este caso de Sol. Si quieres cambiarla por otra como ST, no puedes, porque no tiene un valor. Lo cambias por Solana y la cantidad que te dé Solana lo cambias ya por lo que vale Solana en ese momento. Y la otra es, solo puedes vivir en esa blockchain, es decir, si tú tienes un token de recompensa y dices, lo voy a mandar digamos, hablando de Solana, los tengo en Solana, los voy a mandar a BSC o a Polygon, donde quieras, no puedes. No es ni siquiera que la mandes y no valga, si no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque al momento que le das a enviar y seleccionas la red, te dice, esa red no es compatible.
y no te permite ampliarla, ni siquiera existe la forma, nada más puede vivir en esa luz. Esas son las sintéticas. Claro. Listo. Sí. Gracias, Adam, por entrar al rescate. Ok, a ver, si no hay más preguntas, pasamos con la que sigue, que es Polkadot. Aquí está, listo. Igual, a nivel gráfico es prácticamente la misma lectura. Se vienen estrechando las medias, finaliza lo que viene siendo el mercado bajista. Siguen lo que viene siendo, si se fijan en todas las altcoins que hemos visto, todas vienen con un retraso respecto a Bitcoin. Bitcoin inicia desde enero el movimiento ascendente y el resto de criptos empiezan a partir de mayo, junio, incluso Polkadot lo hace a partir de octubre. Entonces, siempre vienen con ese retraso, que es lo que les comentaba de la dominancia. Siempre que tengamos un mercado bajista, cuando empiece a subir, lo primero que va a subir va a ser Bitcoin. Siempre. Polkadot. Aquí en Polkadot, igual, aquí cuando estábamos en esta zona, recuerdo incluso que tuvimos una plática en taberna respecto a Polkadot, aquí se corría un gran riesgo y aquí se demuestra algo que es muy importante, que viene siendo la confianza de la gente o la confianza que tiene la comunidad en un proyecto. En diciembre, bueno, no sé si sepan, por ejemplo, cómo funciona lo que viene siendo la red de Polkadot. Polkadot lanzó lo que viene siendo las parachains. Entonces, no es otra cosa más que la ejecución de dApps dentro de su red y el lanzamiento de nuevos proyectos en las parachains. Entonces, en el 2021 prácticamente lanzaron lo que viene siendo el staking de los DOT. Entonces, tú agarrabas tus DOT, los estaqueabas durante 2 años en la wallet de Polkadot y te daban de recompensa monedas de los proyectos nuevos que se lanzaban dentro de su red. Entonces, creo que el más conocido de ellos pues estaba lo de Kusama, fueron varios proyectos. El caso es de que en diciembre se desbloqueaban todos esos DOT que tenían 2 años bloqueados. Entonces, el precio estaba aquí, en octubre. Lo mismo, el mismo comentario respecto a lo de Helium. Aquí no hay ningún argumento para pensar que aquí va a subir. Incluso hay muchos argumentos para asumir que la probabilidad más alta es de que vaya a caer más. ¿Por qué? Porque estamos en octubre prácticamente por debajo de los $4. Tendencia bajista clara. No hay ningún indicador que nos diga que va a haber un cambio de tendencia y en diciembre prácticamente se desbloqueaban los Polkadot. Los DOT que estaban bloqueados desde el 2021 se desbloqueaban. ¿Y qué sucede normalmente cuando hay esos desbloqueos? La gente los desbloquea y los vende. Entonces, se esperaba que cayera más. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo? Todo lo contrario. O sea, esta caída fue insignificante prácticamente y empieza a subir. Ahora sí que casi podríamos decir que contra todo pronóstico empieza a subir y hace lo que es el cambio de tendencia. Entonces, ¿por qué? Aquí es lo que les comentaba ahorita de lo que es la comunidad o lo que puede marcar la diferencia en un proyecto, la comunidad. Esto para empezar debería de seguir subiendo. Yo creo que puede subir a $16 antes de cualquier corrección. Antes de que haya un retroceso, yo creo que va a subir a los $16. Yo creo que lo que haría es esto, miren. Yo creo que así sería el movimiento, más o menos. Bueno, a veces, sí, así. Entonces, a esto le falta subida todavía, desde mi punto de vista, hasta los $15-16. Entonces, a nivel gráfico es lo que es. A nivel fundamental, ¿qué es lo que sucedió? Ahí te demuestra lo que es una comunidad fuerte. Los DOT liberados del state no se vendieron. La gente los siguió conservando. Y eso le da mucha certidumbre al proyecto. Y cuando la gente que no tenía Polkadot y que decía, no, yo no voy a comprar, o sea,
está prácticamente Polkadot llegó a $54. Entonces, estando por debajo de $4, híjole, tienes casi 15x por delante solamente para llegar al ATH. O sea, es una excelente opción de inversión comprarlos por esta zona. Pero ¿qué es lo que decía la gente? ¿Qué es lo que decíamos? Porque yo me incluyo. ¿Sabes qué? Yo no voy a comprar hasta ver qué es lo que va a suceder en diciembre. ¿Por qué? Porque si la gente vende los dos liberados, el precio puede caer a esta zona. Y mejor compro aquí. Y aquí sí, para arriba. ¿Qué es lo que sucedió? Que la gente no vendió. Entonces, cuando la gente se da cuenta que los bots se liberaron y la gente no vendió, ¿qué es lo que sigue? Subir. Entonces la gente empezó a comprar y el precio empezó a subir. Entonces, ojo con eso, la comunidad, cuando un proyecto hace las cosas bien y tiene una comunidad fuerte y que cree en el proyecto, ni siquiera una liberación de un stake les afecta. Entonces, eso sí es de tomar en cuenta. Para los proyectos, me refiero. Los proyectos deberían de tener en mente lo que hizo esta gente. Entonces, ¿qué otras cosas hicieron durante el 2023? Prácticamente aumentaron lo que viene siendo la gobernanza. Le dieron mayor importancia a la gobernanza dentro del protocolo. Sacaron una stablecoin, no es nueva, pero sí es nativa, que es USDC. Ya hay USDC nativa en Polkadot. Hicieron una integración con Unity y prácticamente una colaboración con Deloitte. Entonces, esos fueron los sucesos más relevantes que hicieron prácticamente que la gente desbloqueara su DOT y no vendiera, que incluso siguiera aumentando sus posiciones. Entonces, yo creo que estas es ahorita, de aquí a marzo, es muy probable que llegue a esta zona, a los $16, antes de un retroceso, y definitivamente para finales de año debería de estar superando el ATH, o al menos llegando al ATH. No sé si tengan alguna pregunta con Polkadot, ya casi terminamos, nos quedan las dos que han subido más durante el año. No, dale, un comentario rápido nada más de esa que estás poniendo ahí es, también la gente no decidió venderla porque cuando yo destaqué mis dots, yo las compré en 9. Entonces, se liberaron, ya las tengo yo en mi billetera de Binance, pero pues ¿por qué las vendería si me las liberaron en 3? Entonces, al final, pues te tienes que esperar, ¿no? O sea, estoy en pérdida ahorita, pero y no es por el proyecto, es por todas las que... Pero la ventaja ahorita va a ser que el día de mañana que empieza a recuperar su fuerza, volvemos a lo que decíamos hace rato, si llega a los 9, yo les puedo cambiar y recuperé. Si no las quiero cambiar, pues me espero y que suba. Si viene al ATH, pues ya sería como también por eso no las están vendiendo. Tenías estaqueadas. Sí, yo las estaqué también con... Eso que comentas, Adán, es muy importante y yo creo que es necesario comentarlo. Miren, esta parte es lo más complicado y es donde la mayoría de la gente se equivoca. Vamos a suponer, si tú, Adán, o cualquier otro inversor compró Polkadot, los compró aquí. Por ejemplo, tú dices que lo compraste en $9. Lo compraste en esta zona, ¿ok? Lo compraste en esta zona, te fuiste esta subida, y decidiste no vender, decidiste estaquearlos. Obviamente están estaqueados y estás ganando recompensas. El precio baja, pero tú sigues ganando recompensas. Entonces, si ya te aguantaste toda esta caída, es lo que comentas tú, Adán, no tiene ningún sentido vender en pérdidas. ¿Me explico? Mucho menos sabiendo que el mercado ya cambió. Si Bitcoin ya cambió de tendencia, el resto de criptos van a seguir los pasos de Bitcoin. Entonces, no tiene ningún sentido vender en pérdidas. Lo que tienes que hacer, o lo que debe de hacer la gente, es esperar y hacer esto. O vendes aquí, o simplemente ya te vas de cara a lo que viene siendo el próximo bull run y lo que es la alt season. Y la alt season te debería de llevar
mínimamente a llegar al ATH anterior. Entonces, eso que tú hiciste, Adán, es la manera inteligente de hacer y de ver las inversiones. Si de aquí para abajo estoy en pérdidas, yo no vendo. Hay que vender de aquí para arriba. Ahí sí, donde decida la gente. Pero no tiene ningún sentido vender en pérdidas. Menos en la zona donde estamos ahorita del mercado. Eso que comenta Dan, yo creo que es la manera correcta de gestionar una billetera de inversión. Voy a pasar a la que sigue. Voy a dejar la innombrable y la voy a dejar para el... Quedan dos nada más. ¿Tienes 7 minutos? ¿Cuánto? 7. ¿No? ¿7? Ah, bueno. A ver, rapidito. Injective, INJ. Igual, el mismo patrón. Esta tiene una subida bastante grande. Prácticamente lleva un 3.500% de subida a partir de enero del 2023. El gráfico prácticamente es lo mismo que veníamos comentando. Una zona de acumulación, rompe y para arriba. Y va a seguir subiendo. Factores importantes. Está en un sector donde la narrativa que está ahorita es la de moda, que es inteligencia artificial. Tuvieron una integración con Google Cloud, utilizaron lo que viene siendo la red principal, hicieron muchos hackatones durante el año, entraron lo que viene siendo las instituciones por medio de una plataforma que se llama Helix y básicamente lanzaron una actualización de los tokenomics. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que esta gente hizo fue de que con los nuevos tokenomics, todas las DApp con las que están interactuando tienen la posibilidad de hacer quemas ilimitadas. Entonces, están quemando constantemente token. Entonces, volvamos a lo mismo, oferta y demanda. Y a esto le queda recorrido para arriba. Si se fijan, es la primera cripto, la primera de las que hemos revisado, incluyendo a Bitcoin, que ya superó el ATH. Ojo con eso. Esta es la primera cripto que ha superado el ATH que tuvo en el 2021. El ATH estaba prácticamente en $20 y ahorita ya prácticamente llegó a 45. Bueno, vamos con Solana. Lo mismo. Aquí en Solana había ciertas cosas que no pintaban bien durante el 2021-2022. Era una red que si una semana no se caía, es porque la hackeaban. Una red débil, hackeable, tenía mucho FOMO y ofrecía muy poco. Se enfocaban mucho en lo que viene siendo la velocidad y lo que viene siendo la escalabilidad de la red, pero descuidaban mucho lo que es la seguridad. Prácticamente la gente en el mundo cripto se burlaba mucho y decían, oye, hace una semana que no hackean Solana, ¿qué estará pasando? O sea, ya lo agarraban como meme, básicamente. Pero hay que reconocer que hicieron las cosas bien. A nivel gráfico, lo que les comentaba. Yo esperaba, cuando estaba por ahí de los $19, yo esperaba que tuviera otro retroceso, más o menos a los 10, y no se dio. Entonces, vamos a ir con las cosas más relevantes y dignas de mencionar de este proyecto, porque así como mucha gente se burlaba de Solana, hay que reconocer las cosas que hicieron bien. Durante este año hicieron algo fundamental, desde mi punto de vista. Aumentaron un 13% los nodos. Eso es básico en una blockchain. Aumentar un 13% la cantidad de nodos te da robustez y te da mucha seguridad. Otra cosa importante que hicieron fue que prácticamente descentralizaron los nodos. Aumentaron en un 50% la exposición de los nodos solamente en territorio chino. Yo creo que de ahí empezaron bastante bien. Y tan es así que si se fijan, la subida empezó prácticamente en septiembre y desde septiembre no ha habido ningún hackeo, no se ha caído la red, no ha pasado nada. Entonces, ahí ya se empieza a ver lo que viene siendo las buenas decisiones con el aumento de los nodos. Otro dato importante, por ejemplo, es de que llegó a tener el 6º lugar al día de hoy en TVL, llegando a cerca de $900 millones en su red. La otra es, igual
igual, lo mismo que comenté con Polkadot, la comunidad. Tienen una comunidad fiel, tienen una comunidad que está en bastante crecimiento. Ahorita vamos a ver el porqué del crecimiento. Proyectos importantes que se han integrado con ellos, ya lo comentamos hace un rato, que fue lo de Helium. Helium se fue y migró para la red de Solana, algo bastante bueno. O sea, prácticamente el que Helium se vaya a la red de Solana es prácticamente toda mi comunidad que cree en mi proyecto, te lo llevo a tu red para que interactúe con las DApp que tienes en tu red. Entonces, aumenta bastante todo lo que viene siendo eso. Lanzan el Solana móvil, que prácticamente es un solado. Yo no lo he visto, hay gente que dice que está bueno, hay gente que dice que tiene muchas fallas. Lo único que yo sé es que hicieron un solado en muy poquito tiempo. Hubo gente, no sé si lo lograron vender o no, pero hubo gente que pedía arriba de $5,000 por el teléfono. Se me hace una locura, pero cada quien. Al darle robustez a la red, prácticamente empieza a suceder algo que todavía hay mucha gente que todavía no se da cuenta, pero poco a poco la gente lo va a ir mirando, que viene siendo Solana, al ser una red que ya no se hackea tan fácilmente, que ya no se cae tan fácilmente, es una red hasta cierto punto confiable, pero sigue siendo barata. Entonces, hay muchos proyectos, memes de Ethereum que están migrando a la red de Solana. Muchos. Tan es así que el primer meme exitoso que sacaron en la red de Solana, que es el proyecto de Bonk, B-O-N-K, desde su salida lleva 16,000% de su vida. Y es un meme de Solana. Están implementando lo que viene siendo la inteligencia artificial dentro de los protocolos, dentro de las DApp. Eso también es bueno, más ahorita con lo que viene siendo todo lo que viene siendo narrativa de inteligencia artificial va a llamar mucho la atención. Y los partners que lograron, o los acuerdos que lograron tener durante este año con Visa, Mastercard y lo que es Amazon Web Service. Entonces, yo creo que Solana y NJ, yo podría decir que para el 2023 son las dos blockchain ganadoras. Son las que mejor lo han hecho y el precio les ha dado la razón. No sé si hay alguna pregunta con Solana, del gráfico o de los fundamentales, pero lo dicho, para mí, Solana y Injective y NJ son las ganadoras de este año. ¿Todo bien? Bueno, pues son las cripto que traía para mostrarles. Les recuerdo, no vayan a operar por FOMO, nada sube eternamente, Solana tiene que tener una corrección y ahí donde está, nadie debe de comprar. Las compras se deben de hacer en esta zona, entre los 60 y $70. Para la gente que diga, oye, ¿sabes qué? Aquí no compré, aquí tampoco vayan a comprar. Espérense que haya un retroceso y ahí sí para arriba a superar el ATS anterior. Pues de mi parte es todo. Entonces, si tengan alguna duda, si quieren ver alguna otra cripto, son las que traía preparadas, son las más importantes durante este año a mi juicio. No, es todo, muchas gracias. Sí, cualquier cosa por Telegram y lo podemos ver más a detalle. Incluso si tienen alguna otra cripto que quieren que chequemos, lo vemos y podemos subir el análisis por Telegram sin ningún problema. Gracias. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos.